Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el desarrollo del tema de ATP y este segundo video, bueno, está encaminado a revisar de forma general y de forma específica la biomecánica que se puede ejercer con un aparato como lo es la barra Gauss-Garian ATP o el aparato multiacción de la Rocky Mountain. Bien, ahora, bueno, solamente como recordatorio, la clasificación según su biomecánica de forma general, ya sea ATP, barra transpalatina tipo Gauss-Garian o el aparato palatal multiacción de la Rocky, pues bueno, van a tener sus dos biomecánicas. Su biomecánica pasiva, que de forma general es una biomecánica que nos ayuda a hacer una estabilización y un anclaje de los primeros molares superiores. También nos va a servir como contención y retención post biomecánica activa, tanto en los primeros molares superiores como en otros órganos dentarios o otros sectores de la arcada superior. Recordemos que también nos puede servir para mantenedor de espacios o para mantener pues el espacio de deriva, el espacio de leaways. Bien, esta es de forma pasiva porque el aparato por sí solo lo que busca, simplemente colocándolo sin ninguna activación propia en sus zonas de activación, pues bueno, nos va a servir de forma pasiva y esta sería como la biomecánica que podría estar favoreciéndonos sin que se active absolutamente nada. Ahora, en cuanto a activación, en cuanto a la biomecánica activa, pues bueno, las dividí en dos. Si ustedes notan, todas las que corresponden a la biomecánica activa de los primeros molares está en color verde. Y si se dan cuenta, de las 9 que tiene, prácticamente 6, o sea, 2/3 partes están encaminadas a la biomecánica de los primeros molares. ¿Cuánto tenemos? Pues bueno, o cuáles son las que tenemos es rotación de los primeros molares superiores, torque, tip, expansión, inflexión y extrusión del primer molar superior, ya sea de forma bilateral o unilateral. Ahora, las otras 3 biomecánicas activas, pues bueno, estas están encaminadas a la expansión dentoalveolar selectiva, siempre y cuando el ATP o el Gauss-Garian tenga brazos extensores. También nos va a servir para el control de la erupción de los segundos molares, también siempre y cuando nosotros coloquemos una sección hacia distal, un brazo hacia distal, para que nos pueda ayudar con esta biomecánica en el segundo molar. Y pues desde luego, ¿no?, la principal modificación que hizo el doctor Robert Gauss-Garian, que fue incorporarle brazos para poder nosotros favorecer una biomecánica de tracción en órganos dentarios que se encuentren retenidos. De hecho, aquí estoy señalando con mi cursor los brazos que se le pueden incorporar como tal a la barra tipo Gauss-Garian. Bien, vamos a continuar. Y esto es un cuadro, una tabla de donde yo coloco dos situaciones importantes que, bajo la experiencia que yo tengo, creo yo que estos son como la concepción de los problemas más relevantes que tiene un ortodoncista. Y esto no me lo saqué de la manga, esto, o sea, viene también sustentado con la bibliografía que me ha formado como especialista, y también desde luego las opiniones de algunos catedráticos que han sido parte también de mi formación. Concibo que los problemas del ortodoncista o los problemas de la ortodoncia son 3 los principales. Uno es la contención. ¿Qué es la contención? Pues bueno, es mantener el anclaje, es el control del anclaje y de la recidiva, pero específicamente durante el tratamiento activo del paciente. O sea, si yo logro hacer una distalización o hacer una corrección de una mesiorrotación de un primer molar, o sea, lo que yo busco es darle un tiempo de contención para que no tenga recidiva y para que, lógicamente, pues bueno, la oclusión se vuelva a asentar y las fibras periodontales pues puedan tener remodelación, y de esta forma pues tener menos riesgo de tener una recidiva. Ahora, esta recidiva es muy importante evitarla a toda costa en nuestro tratamiento activo, porque si nosotros vamos a tener recidiva, pues bueno, estaríamos nosotros en un círculo vicioso de corregir un órgano dentario en mala posición, pero si no tenemos este efecto de contención, pues bueno, otra vez nos va a recidivar y entonces otra vez tendríamos que hacer biomecánica. Entonces este es uno de los problemas, la contención. La otra es la retención, y como retención, pues bueno, nos referimos específicamente a la retención que nosotros ponemos al final de nuestro tratamiento, o sea, post tratamiento, el tipo
tipo de retenedor, porque así los denominamos, retenedores, los tipos de retenedores que vamos a utilizar al final de nuestro tratamiento. Y ese es otro problema, o sea, realmente ese es el problema, porque terminamos nuestros tratamientos y en muchas ocasiones el poco apego de los pacientes o el mal diseño en el plan de tratamiento bajo el retenedor que se tiene que utilizar según la biomecánica empleada, pues bueno, nos da como resultado una recidiva. Y las recidivas, pues en muchas ocasiones son causa de desacuerdo y de fricción entre ortodoncistas y pacientes. Entonces ese es otro problema. Entonces aquí yo recuerdo haber leído algunos artículos específicamente de contención y retención, y tal cual esta es una frase que decía ahí, ¿no? O sea, el ortodoncista tiene dos opciones. Una, aceptar o sea, tener en consideración la retención de forma permanente, o resignarse a tener un grado de recidiva post tratamiento. Y esto se tiene que platicar lógicamente con los pacientes para que ellos también hagan la conciencia del uso permanente o de mayor tiempo posible de su contención y retención indicada. Bien, ahora el otro problema, pues bueno, son los espacios. Claro, o sea, ¿por qué los espacios? Porque en los ortodoncistas o nos sobran espacios o nos faltan espacios. O sea, cuando nos faltan espacios, pues bueno, ¿qué tenemos? Tenemos apiñamiento. Cuando nos sobran espacios, en muchas ocasiones es por microdoncias, por situaciones realmente de Bolton. O sea, no hay un tamaño acorde entre las arcadas, entre los órganos dentarios de las arcadas superiores con las inferiores. Entonces esto es un problema. Finalmente se termina resolviendo a veces de forma protésica o teniendo en cuenta que la oclusión no va a ser la mejor, ¿no? Y también cuando a nosotros nos sobran espacios, pues bueno, también podría ser de cierta forma en pacientes que tienen disgnasias en los procesos maxilomandibulares, situaciones donde en ocasiones, pues bueno, el prognatismo está dado sí realmente por un exceso de crecimiento mandibular y el maxilar se encuentra en un tamaño adecuado, o las variaciones que podamos tener, ¿no? Finalmente son problemas de espacios, ya sea un problema a nivel esquelético o un problema a nivel dentario. Entonces, si es un problema dentario, se va a resolver mediante planes de tratamientos que van enfocados a biomecánicas en dientes, ¿no? Pero si es un problema en ocasiones que sea de tipo esquelético, pues bueno, la ortodoncia puede tener soluciones de tipo camuflajeadas, pero estos problemas realmente en muchas ocasiones la solución es realizar tratamientos de ortopedia, y cuando la ortopedia fracasa, pues bueno, tratamientos de cirugía ortognática, lógicamente combinados con la ortodoncia. Entonces los problemas del ortodoncista son contención, retención y espacios. Y como todos estos problemas se podrían visualizar en cuanto a la resolución de los espacios en muchas ocasiones, pues bueno, nosotros debemos de ser muy conscientes que la forma de obtener espacios en ortodoncia es múltiple. Yo aquí dejo 8 formas de cómo obtener espacios y realmente creo que no se me escapa ninguna. Sin embargo, pues bueno, sería importante que también ustedes revisaran esta descripción que dejo aquí en las formas de obtener espacios, y si por ahí encuentran alguna otra, con todo gusto, o sea, la pueden dejar ahí en los comentarios y la tomamos en cuenta, desde luego. O sea, ¿cuál es una de las formas de obtener espacio? Pues bueno, aquí menciono las 8. La primera es la corrección de las rotaciones en los sectores posteriores. Si yo tengo una pieza en un sector posterior mesio rotada o disto rotada, me va a ocupar más espacio del que realmente necesita si estuviera en una buena posición. Este tipo de situaciones se pueden o se deberían de corregir desde las primeras etapas del tratamiento de ortodoncia. De aquí que la pongo en primer lugar, porque lo que estamos viendo ahora es una gran biomecánica en los primeros molares superiores. La otra es también la expansión dentoalveolar, y a esto me refiero con expansión dentoalveolar en toda la arcada o de forma selectiva. Bien, para esto no se trata de expander por hacer expansión por hacer expansión, ¿no? O sea, se trata también de hacer un análisis minucioso y ver si nosotros tenemos algún colapso o tenemos disminuida la distancia, ya sea intermolar, interpremolar o intercanina, y tenemos mordidas cruzadas, ¿no? Eso también es importante determinarlo y ver qué tanto nosotros
necesitamos de expansión. Bien, otra de las formas también es hacer una protrusión y una proinclinación de los sectores antero superiores o antero inferiores, o sea, de ambos. Otra de las formas de cómo podemos obtener espacios es a través del procedimiento que conocemos como stripping. Bien, el stripping es un procedimiento que en ciertos casos, bueno, es bastante útil. Sin embargo, tiene que ser manejado de una forma muy cuidadosa porque en ocasiones se llegan a tener mucha inconsciencia en este aspecto y realmente me he encontrado con algunos pacientes que tienen unas mutilaciones tremendas en cuanto a los desgastes interproximales, y también pues bueno, no se trata de eso, ¿no? O sea, de ahí que el diagnóstico nos sesga al plan de tratamiento, y hacer mutilación de tejido dentario, pues bueno, en ocasiones no es lo más correcto y en ocasiones es la solución, principalmente cuando tenemos Bolton. Bien, ahora, otra de las formas de obtener espacios es mediante la distalización de los sectores posteriores, ya sea en la arcada inferior o en la arcada superior. Si nosotros distalamos o llevamos los sectores póstero superiores o póstero inferiores hacia la zona posterior, pues bueno, que nos va a generar espacios. Esos espacios pueden ser utilizados o pueden ser aprovechados para corregir una protrusión del sector antero superior. Otra forma de obtener espacios, siempre y cuando también el paciente lo requiera, es la disyunción maxilar. Y esta, pues bueno, en ocasiones es importante tener también muy bien descrito el protocolo de tratamiento, el plan de tratamiento, para poder determinar que nuestro paciente realmente necesita una disyunción maxilar. Y otra de las formas de obtener espacios, pues bueno, es a través de la verticalización de los sectores posteriores, y esto específicamente en la técnica Mew. Yo no sé si han notado, pero si tienen alguna experiencia con esta técnica o han visto casos resueltos con esta técnica, muchas ocasiones deja los sectores posteriores muy verticalizados, y de la misma forma también los torques de los dientes o de los órganos dentarios anterosuperiores y anteroinferiores, pues también los deja muy verticalizados. Esto no quiere decir que sea malo, es una técnica que realmente ayuda mucho a corregir en gran número casos que son quirúrgicos o casos que se pueden camuflajear mediante esta verticalización y sobre todo mediante el cambio también del plano de oclusión. Recuerdo mucho que tenía cuando tomé el curso de bioprogresiva y de Mew, me acuerdo mucho que el doctor Enrique García nos decía, ¿no? Nos comentaba, o sea, el plano oclusal es un aparato ortopédico si es que lo sabemos manejar. Hacer un cambio en el plano de oclusión en forma sagital, pues bueno, nos va a ayudar en muchas ocasiones a reposicionar la mandíbula y a solucionar situaciones que pareciesen que no tenían más que la solución quirúrgica. Se pueden resolver mediante esta técnica que es maravillosa, que es la de multi-ansas, la técnica Mew. Y dejo en último lugar, y la verdad es que hasta lo pongo con rojo, la forma de obtener espacios también mediante extracciones dentarias. O sea, siempre hemos vivido un péndulo en cuanto a que se extraen premolares o no se extraen premolares, y en ocasiones hay un abuso de las extracciones y realmente a veces son casos que se pueden resolver mediante otras formas de obtener espacios. Sin embargo, el caso clínico que va a requerir extracciones, pues va a requerir extracciones porque le va a dejar más estable su oclusión y porque va a resolver seguramente hasta un problema muy importante del perfil facial del paciente. Entonces, yo sé que hay muchos artículos que hoy en día comentan que la extracción de órganos dentarios, específicamente premolares, no puede modificar el perfil. Sin embargo, sí podemos nosotros aprovechar las extracciones de los premolares para corregir protrusiones severas y también para corregir apiñamientos severos. Entonces son diferentes filosofías de tratamiento, pero finalmente lo más importante es saber. O sea, en ortodoncia lo más importante es saber. Si no sabes, estás perdido. O sea, no te sirve tener un mapa muy detallado. En ortodoncia sirve mejor tener una brújula para que cuando te pierdas sepas cómo utilizarla y otra vez encontrarte y otra vez encontrar
la solución o el camino a seguir. Entonces eso es muy importante. Bien, ahora, ¿por qué menciono esto? Porque bueno, finalmente nuestro ATP nos va a ayudar a obtener espacios. ¿Cómo nos puede ayudar a obtener espacios? Mediante la corrección de las rotaciones de los primeros molares, mediante una expansión dentoalveolar selectiva, ya sea de primeros molares o de algún otro sector de la arcada superior. También nos puede ayudar en el anclaje, o fungiendo como un anclaje cuando nosotros hemos realizado alguna distalización o hemos hecho alguna extracción dentaria. Entonces, para eso nos puede servir nuestro ATP, y quiero que lo correlacionen para que finalmente ahorita que revisemos las biomecánicas pues sea más fácil entender el por qué explico esto antes. ¿Ok? Ahora, como prácticamente de las biomecánicas activas, de las 9 que mencioné, 6 corresponden específicamente a los primeros molares superiores. Pues bueno, es importante el diagnóstico de la posición en cuanto a una mesiorrotación de los primeros molares. Aquí hay un artículo que les dejo, que es un artículo que hasta ya se le conoce como un artículo clásico, que nos habla sobre la rotación del primer molar superior. Está escrito por el doctor Javier Álvarez Carlón, y aquí nos menciona 2 métodos que nos pueden servir para hacer el diagnóstico de específicamente de una mesiorrotación o una rotación en específico de nuestros primeros molares superiores. Está el método Friel, que es bastante a veces incierto porque esto puede variar de acuerdo a la longitud de arcada del paciente, y pues a veces esto sí pudiese llevarnos a alguna situación que a lo mejor no es tan fiable, ¿no? Yo la verdad es que confío más en el método del doctor Ricketts, el cual pues bueno nos marca que debemos de hacer una tangente que pase por el punto más superior de la cúspide distobucal y por el punto más superior de la cúspide mesiopalatina. Esta tangente es como la ven ustedes aquí, y si el primer molar se encuentra en una buena posición, esta tangente debería de estar pasando por la cúspide del canino, del lado contrario, lógicamente, de donde se está diagnosticando la mesiorrotación o la rotación del primer molar, y esta debe de pasar entonces por la cúspide o en cualquier punto de la vertiente distal del canino. Si nosotros tenemos que esta vertiente se va más hacia premolares o a nivel de primero o segundo premolar, podríamos decir que tenemos una rotación leve. Si nuestra tangente llega hasta nuestro primer molar homólogo, o sea, hasta el 26, en este caso si estamos haciendo el diagnóstico de un 16, pues bueno, si nos llega hasta el primer molar del lado contrario, estamos enfrentándonos a una rotación que es ya de tipo severa. Entonces, cuando lo tenemos en el primer premolar es leve, cuando lo tenemos en el segundo premolar es moderada, cuando lo tenemos a nivel ya del homólogo, del otro primer molar, del lado contrario, pues bueno, ya estamos enfrentándonos a una rotación severa. Entonces, este es un método muy fiable y la verdad es que es uno de los métodos que se siguen en modelos de estudios para diagnosticar una rotación. Ahora, como obviamente si nuestro primer molar se encuentra mesiorrotado, pues nos va a consumir espacio en la longitud de arcada, pero nuestro Gauge-Garian o nuestra barra ATP pues nos va a ayudar a hacer esta corrección de estas rotaciones de los primeros molares y nos va a ayudar a obtener espacios. Entonces, yo le denomino que cuando nosotros tenemos en muchas ocasiones una mesiorrotación del primer molar, esto nos lleva a considerar que tenemos una clase 2. Pero esta clase 2, como diría Flanders, a veces es de mentirijillas. O sea, se hace la corrección de la posición del primer molar y bueno, nos cambia totalmente la perspectiva, y de ser un clase 2 dental se nos vuelve una clase 1 específicamente, perdón, de ser una clase 2 molar, al hacer la corrección de la mesiorrotación nos hace una clase 1 molar. Entonces eso es muy importante. Bien, nosotros podemos diagnosticarlo ya sea en el paciente, pero yo prefiero que este tipo de diagnóstico realmente se haga en donde se debe de hacer. ¿Dónde es esto? En los modelos de estudio, porque los modelos de estudio nos permiten valorar la oclusión desde vestibular, o también nos permite hacer la valoración desde una zona póstero anterior, o sea por dentro,
la zona lingual, y también podemos nosotros valorar específicamente cómo se encuentra ahí nuestra maloclusión. Entonces aquí hay un claro ejemplo, o sea, nosotros derrotamos nuestro primer molar y en automático vamos a obtener espacios. Entonces esto es algo que nos ayuda nuestra barra transpalatina a lograr en nuestros tratamientos de ortodoncia, ya sea de forma preventiva, auxiliar o en caso de que nuestro paciente pues lo necesite de forma correctiva ya. Bien, ahora aquí tenemos el claro ejemplo, ¿no? Tenemos una mesiorrotación, o sea, son las mismas arcadas, o sea, colocadas en la misma dimensión del espacio. Esta imagen es del libro de Arco Recto del doctor George Gregoret y me parece muy interesante, ¿no? Cómo pone las arcadas del mismo tamaño. Aquí coloca exactamente donde se están haciendo las mediciones, que es en la cara mesial de los primeros molares superiores. Y vemos cómo al momento de hacer la corrección de las mesiorrotaciones se obtienen milímetros. Y finalmente, ¿cuáles son los problemas del ortodoncista? Pues uno de ellos es el espacio. Aquí se está solucionando mediante esta corrección de la mesiorrotación del primer molar y estamos obteniendo espacios. Bien, ahora, como también nuestra barra transpalatina puede tener brazos extensores hacia la zona anterior, pues bueno, estos brazos extensores nos pueden ayudar a hacer expansiones dentoalveolares de tipo selectiva. Entonces es importante que nosotros conozcamos los datos, yo los llamo arbotantes, que nos dan diferentes autores. En específico aquí estoy colocando las arbotantes del doctor Ricketts. Él nos dice que nosotros podemos obtener espacios cuando hacemos expansión dentoalveolar y pues él la verdad es que nos hizo todo el trabajo. ¿Cómo es esto? O sea, nos dice, si tú expandes a nivel de molares 4 milímetros, o sea, 2 milímetros de cada lado, tú obtienes 1 milímetro en longitud de arcada. Si tú expandes a nivel de premolares 3 milímetros, tú obtienes 1 milímetro en longitud de arcada. Si tú expandes a nivel de caninos 1 milímetro, tú obtienes 1 milímetro en longitud de arcada. Y cuando expandimos en la zona antero-superior, pues nosotros obtenemos, bueno, en la zona anterior, mejor dicho, ya sea en arcada inferior o arcada superior, nosotros vamos a obtener 2 milímetros de longitud de arcada. Entonces, al tomar nosotros estas medidas o estas medidas que ya el doctor Ricketts nos proporciona, pues bueno, nosotros podemos determinar si realmente una expansión podría resolver el problema de apiñamiento que tenemos en una arcada. A eso, aunado al manejo de las rotaciones de los órganos dentarios, pues bueno, nos va sumando en nuestra obtención de espacios. Y esto pues es muy conveniente cuando tenemos apiñamientos. Entonces son cosas que debemos de manejar perfectamente en nuestro diagnóstico para poderlas planificar en la resolución del caso clínico. Bien, ahora vamos a pasar ya directamente a lo que es la biomecánica. Y aquí voy a poner la biomecánica que nos presenta el manual de Ortocervera, el cual pues bueno habla de muchos temas, pero en este manual específicamente pues bueno nos habla de la barra tipo ATP o la barra tipo Gosgarian. Bien, vamos a ver. Y aquí vemos específicamente el tipodonto y vemos cómo colocan la barra transpalatina con insertores tipo o anclajes tipo Atkinson. Entonces se coloca mediante la ayuda de una pinza de utilidad o llamada también Wenger, y pues lo que nos está enseñando aquí prácticamente es cómo se puede colocar dentro de los insertores. Y veamos aquí cómo también el anclaje de Atkinson termina con un doblez de 90 grados, el cual específicamente sirve para que si esto se avanza más hacia posterior, pues bueno, no se desinserte, y esto es como un tope. Entonces es importante también conocer que este doblez de Atkinson lleva también sus especificaciones. Ahora, si nosotros queremos una biomecánica de desrotación sin expansión de los primeros molares, o sea, solamente la pura corrección de la mesiorrotación, nosotros con la ayuda de unas pinzas o unos alicates de Tweed podemos hacer algunas activaciones específicamente en los insertores. ¿Cómo es esto? Pues bueno, jugando con el torque de estos insertores. Nosotros sin activar la barra, pues la
la tenemos en esta posición. Pero cuando hacemos la corrección de las mesiorrotaciones, vean cómo los insertores han cambiado su posición. Entonces eso quiere decir que cuando yo meta en un insertor o en una caja tipo Celtin, nosotros vamos a ver una distancia que se va a hacer entre el insertor del lado opuesto y la caja tipo Celtin. Esto quiere decir que cuando yo inserte esta caja, este insertor en esta caja de este lado, pues bueno, la biomecánica de desrotación se va a hacer presente de forma bilateral. Entonces eso es muy importante de que lo tomemos en cuenta, porque pues son formas muy sencillas de poder hacer una activación en cuanto a la corrección de una mesiorrotación. Bien, ahora nosotros también podemos hacer la expansión de los primeros molares superiores, pero sin la corrección de la mesiorrotación. ¿Cómo es esto? Igual, de igual forma, o sea, nosotros agarramos nuestras pinzas de tweed y hacemos simplemente la expansión en la zona de los insertores. Y aquí podemos verlo, ¿no? Como desactivada o de forma pasiva la barra está en color rojo. Y cuando se hacen estas activaciones con la pinza de tweed en los insertores, hacemos un movimiento opuesto del lado derecho al lado izquierdo para poder ver reflejada la expansión ya aquí en el ATP de forma o de color azul. Y pues bueno, esto también cuando nosotros lo colocamos en los insertores, o bueno, no en los insertores, sino lo mostramos por arriba de los insertores, vemos como si se ven las expansiones porque están muy pegaditos, o sea, a las caras palatinas de los primeros molares, y vemos como si no coinciden con exactitud en las cajas insertoras. Esto nos está hablando de una expansión ya, que en el momento en que hagamos la inserción del anclaje de Atkinson, bueno, se van a ver reflejadas en una biomecánica activa. Ahora, tenemos también que ser muy conscientes del control del torque. Los torques que nosotros le brindamos a nuestros primeros molares en muchas ocasiones se pueden incrementar o se puede perder este torque. No se puede perder, sino se puede jugar, se puede activar un torque o muy positivo o muy negativo. Y dependiendo del tipo de torque nos va a incrementar el anclaje de nuestros primeros molares. Entonces, ¿cómo podemos hacer el torque? Bueno, también mediante un movimiento de tercer orden, que son los movimientos de torsión. Quiere decir que con nuestra pinza, también tweed, vamos a sujetar la zona del doblez de Atkinson y vamos a darle una angulación torsionando este alambre en más o menos un promedio 10 grados. Esto nos va a dar un torque negativo, bien, que es el torque que tienen los primeros molares, y al incrementarlo en muchas ocasiones esta situación nos ayuda también a mejorar el anclaje de nuestro primer molar superior. Bien, ahora, ¿cómo lo podemos corroborar? Pues de una forma muy sencilla. O sea, aquí estamos, por ejemplo, corroborando el torque que se le está brindando específicamente a esta pieza o a este órgano dentario. Hacemos la inserción cuando ya se dio el torque. En automático, al colocar nuestra barra Gauge-Garian, va a haber una separación de aproximadamente 10 milímetros entre la caja insertora o la caja tipo Celtin, perdón, y el insertor o el anclaje de Atkinson. Esto quiere decir que cuando yo lleve este insertor hacia esta caja, en automático se va a manifestar el torque negativo de este órgano dentario, de este primer molar. Entonces, de esa forma pues estamos incrementando seguramente, a lo mejor, o corrigiendo seguramente un torque positivo de este primer molar, y también estamos nosotros planificando nuestro anclaje en caso de que sea necesario tener más anclaje en este órgano dentario. Bien, ahora también nosotros tenemos una biomecánica de expansión unilateral, pero como se los dije ya, o sea, controlando el torque. Nosotros, si tenemos una mordida cruzada solamente unilateral del primer molar, podemos hacer la corrección también con una barra Gauge-Garian o con un ATP. ¿Cómo es esto? Pues bueno, se hace también la biomecánica de expansión bilateral. Como lo ven ustedes aquí, van a decir, pero oye, yo lo ocupo solamente unilateral. Bueno, se hace bilateral, pero existe una modificación para que el órgano dentario que se le va a dar mayor torque, este nos funja específicamente
o nos sirva específicamente como anclaje, y entonces solamente se va a hacer la corrección de esa mordida cruzada selectivamente en el órgano dentario que así lo deseamos. Bien, ¿cómo es esto? Bueno, primero se activa y se debe de activar normalmente 1 milímetro, o sea, no podemos hacer también estas activaciones de una sola intención, o sea, tienen que ser progresivas. Por eso me encanta la palabra que el doctor Ricketts acuñó en su técnica de bioprogresiva. La verdad es que ni siquiera para mí es una técnica, para mí es una filosofía, porque habla todas las partes del tratamiento de la ortodoncia, y la verdad es que sí es una filosofía de tratamiento. Entonces, ese término de hacerlo paulatinamente nos habla también de un avance bioprogresivo en nuestro tratamiento, y eso es bastante bueno. Bien, ahora, una vez que nosotros hacemos esa expansión, nosotros debemos de ser conscientes que tenemos que hacer ciertas modificaciones en nuestra barra transpalatina, específicamente en los insertores, en el doblez de Atkinson. Ahora lo van a ver. Bueno, ¿qué es lo que pasa una vez haciendo la expansión y ahora desear el control del torque en el órgano dentario que nos va a servir como anclaje? Bueno, lo que se tiene que hacer es que en el lado de oclusión normal, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a incorporar nuestro anclaje. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en el lado que nosotros tenemos una mordida o una, sí, literalmente, o sea, la mordida está cruzada, nosotros vamos a hacer la verificación que se esté elevando este 10%, o sea, perdón, estos 10 milímetros. ¿Qué quiere decir? Bueno, que en el momento en que nosotros, en el lado que está con la mordida cruzada, que en específico es este lado y es este lado, el lado izquierdo, por así decirlo, del paciente, si lo estamos viendo en una vista postero anterior, como lo estamos teniendo aquí, o sea, este es el lado que el paciente tiene la mordida cruzada. Bien, entonces para corroborar que en el lado opuesto estemos dando un torque negativo, cuando nosotros hagamos la inserción de nuestro anclaje de Atkinson previamente ya torqueado, vamos a tener que ver una distancia de 10 milímetros entre la caja Celtin e el insertor. Cuando nosotros tengamos esto, quiere decir que en automático, cuando insertemos esta parte de la barra transpalatina a la caja tipo Celtin, este primer molar se va a torquear de forma negativa. Pero quiero que vean un dato muy importante en el esquema. En este lado se encuentran los dos se encuentran completo el doblez de Atkinson, y en este lado no. En este lado se cortó ya uno de los extremos que comprenden el doblez de Atkinson. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, lo que va a suceder va a ser que, como esto no se va a poder expresar en toda la superficie de contacto que tiene, lo que va a hacer que se va a manifestar única y exclusivamente el movimiento de vestibularización para corregir la mordida cruzada en este órgano dentario. Y este va a quedar como anclaje. Por eso pongo aquí el anclita, porque al momento de que se torqueasa negativamente, las raíces vestibulares seguramente van a hacer contacto con la cortical, y eso va a hacer que se ancle en esa posición y va a aumentar la fuerza del lado contrario. O sea, es una de las formas. Hay otras formas que son, la verdad, para mí, más seguras en el desarrollo de esta biomecánica. ¿Y cómo se hace? Bueno, se puede hacer de una forma más sencilla, que es a través de colocar solamente un bloque de acrílico en la zona donde la mordida está en una oclusión normal, y en la zona donde queremos hacer el descruzamiento, pues bueno, no ponemos ningún bloque de acrílico. Entonces nosotros, al sujetar un segundo molar, un primer molar y un premolar, son 3 dientes contra el lado opuesto, que seguramente nada más es el primer molar que se encuentra en mordida cruzada. Entonces, de esa forma podemos hacer también el descruce de una mordida cruzada del primer molar. Bien, pero al final esto es como los vinos, ¿no? O sea, ¿cuál es el mejor vino? Pues el mejor vino es el que a mí me gusta. ¿Cuál es el mejor aparato? El que mejor funciona en mis manos. O sea, yo puedo utilizar esta forma para hacer un descruce de una mordida de un solo órgano dentario, y puede ser que me sirva perfectamente, pero a lo mejor si no tengo la pericia y no tengo la práctica clínica, pues a lo mejor podría ser un desastre en mis manos esta técnica, ¿no? Entonces, de ahí que nosotros debemos de conocer diferentes formas de cómo solucionar problemáticas de la oclusión. O sea, tener un abanico de opciones, no encerrarnos solamente en una. Bien, ahora vamos a ver
la biomecánica que nos compete específicamente en el autor del libro de El tratamiento de ortodóntico con arco recto, que es del doctor George Gregoret. Él nos dice en uno de sus capítulos, específicamente al inicio, nos dice que la técnica de arco recto no concibe su filosofía de tratamiento y biomecánica sin la ayuda del anclaje. Y yo aquí específicamente pongo, ¿no? O sea, el ATP es un aparato coadyuvante en el anclaje. Entonces, claro que nos compete. Y las siguientes imágenes que ustedes van a ver son tomadas de este libro. Ahora, iniciamos primero con la corrección de las mesiorrotaciones de los primeros molares. ¿Qué hacemos? Pues bueno, lo primero que tenemos que ver es realmente verificar que nuestro primer molar tenga una mesiorrotación. Lo segundo es verificar que nuestros insertores se encuentren en 90 grados en relación con el brazo palatal. Bien, una vez que nosotros corroboramos esto, nosotros vamos a insertar nuestra barra y vamos a ver que se va a alejar nuestro insertor del lado opuesto a la caja de la caja Celtin del lado del lado opuesto donde ya hicimos la inserción. ¿Qué vamos a observar? Pues bueno, aquí nosotros deberíamos de estar observando una distancia de entre 3 a 5 milímetros. Si esa distancia es mayor, nosotros tenemos que hacer un ligero ajuste en este ángulo de 90 grados, abriéndolo un poco más, como lo ven aquí, para que entonces la corrección no sea tan agresiva o finalmente, pues bueno, no le cause tanta molestia al paciente. Aquí el punto es que debemos de verificar nosotros haciendo la primera inserción en un lado y verificar que exista una distancia de entre 3 y 5 milímetros entre el insertor y la caja tipo Celtin. Si es mayor, pues bueno, tenemos esta opción de hacer la corrección de abrir ligeramente nuestro ángulo de 90 grados a unos 120 grados, bien, o sea, aumentarle unos 20, unos 30 grados, y esto cuando lo volvamos a insertar en nuestro lado de verificación, vamos a observar cómo la distancia disminuye, ya no es igual de grande. Esto en automático nosotros también al hacer la inserción en esta caja vamos a obtener la corrección de la mesiorrotación de los primeros molares. Esta es una forma. Bien, la otra también, el control del torque, es exactamente como ya lo habíamos desarrollado en el manual de Cervera. Pero pues bueno, aquí también se ve la verificación, ¿no? O sea, vemos nosotros nuestra barrita, nuestro ATP, y nosotros vamos a incorporar un torque negativo bilateral. Entonces lo insertamos en un lado, en el lado izquierdo, y verificamos que también aquí existe una distancia de entre 5 a 6 milímetros. Bien, entonces, ¿qué seguiría? Pues bueno, lo que seguiría sería después desalojarlo e insertarlo en el lado opuesto, y debe de también haber una distancia de entre 5 y 6 milímetros. Esto obviamente, este torque pues se incorpora con las pinzas Tweed, como ya lo vimos en las diapositivas anteriores con Cervera. Entonces al colocarlo, pues bueno, ambos primeros molares se van a torquear hacia negativo. Esto nos va a generar seguramente un control del torque, bien, o simplemente hacer la corrección en sentido bucolingual o bucopalatino de este primer molar en caso de que se tuviera una mala posición. Bien, ahora podemos hacer también la expansión y la corrección de la mesiorrotación en órganos dentarios que tienen una mesiorrotación muy leve. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, también con una pinza de 2 picos, con el bocado que es plano, se pone en la zona interna de la omega, y el bocado que es redondo se pone en la zona convexa, o sea, por fuera de la omega. Al nosotros hacer ahí una activación presionando, inmediatamente se va a abrir esta omega. Eso nos va a hacer un movimiento de expansión bilateral, pero a la vez también nos va a hacer una activación más o menos de 10 grados, corrigiendo también una mesiorrotación. Entonces esto nos va a traducir en una expansión bilateral y una corrección de la mesiorrotación de los primeros molares cuando esta mesiorrotación es leve. Bien, ahora, si nosotros necesitamos incorporar más corrección a esta rotación, a esta mesiorrotación, porque sea muy severa, entonces tendremos que hacer también la misma activación en la omega, pero tendremos que darle una torsión mayor a nivel de los insertores. Entonces de esta forma nosotros vamos a obtener una expansión de los primeros molares y una corrección de una mesiorrotación entre moderada a severa. Entonces son una forma de cómo poder trabajarlo también en una barra o en un ATP removible con insertores tipo Atkinson.
Bien, ahora, no sé si recuerden que yo les decía en el primer video que también la barra transpalatina, pues bueno, esta puede colocarse en forma distal o estándar, o puede colocarse en forma mesial o reversa. ¿Para qué nos sirve esto? Pues es muy sencillo. Tomando en cuenta que en esta forma nosotros tenemos por así decirlo, tenemos nuestra omega en forma estándar, o sea, la parte de aquí es la parte distal y la parte de este lado que estoy señalando con mi cursor es la parte mesial. Si yo la coloco de esta forma, la fuerza que nos va a ejercer la lengua en el movimiento de deglución va a permitir que nosotros tengamos un tipeo. Este tipeo del molar en muchas ocasiones es conveniente cuando nosotros queremos tipear nuestro molar hacia mesial. O caso contrario, ¿no? Que nosotros tenemos realmente un tip en nuestro primer molar que está hacia mesial y que nosotros tenemos el deseo de que este tip se corrija hacia distal, que es la posición en la que debe de ir el primer molar. Pues bueno, entonces simplemente colocamos nuestra barra transpalatina en forma reversa. Entonces la fuerza de la deglución de nuestra lengua nos puede ayudar a corregir el tip de nuestros primeros molares de forma automática cuando el paciente lógicamente tiene un patrón de deglución bien establecido. O sea, con esto me refiero a que el paciente no es deglutor atípico o no tiene algún hábito de lengua. Bien, ahora también en algunas ocasiones nosotros requerimos aumentar el anclaje o simplemente requerimos que nuestros primeros molares en ocasiones están un tanto extruidos. Entonces esta extrusión puede ser solucionada mediante una intrusión cuando es de forma muy leve, o sea que no son intrusiones que requieran de una fuerza especializada como un DAT o un dispositivo de anclaje temporal, un mini implante. Entonces, ¿qué podemos añadirle a nuestra barra transpalatina? Bueno, primero que nada debemos de comprender que tenemos barras altas, que son las que están pegadas a la mucosa o separadas de la mucosa entre 1.5 a 2 milímetros, que es como la que vemos aquí, y tenemos también barras transpalatinas bajas, las cuales se les debe de incorporar aquí en esta zona una placa de acrílico para que obviamente tenga mayor superficie de contacto y la fuerza que nos va a ejercer la lengua con la deglución nos ayuda a hacer una intrusión y seguramente también un torque negativo en estos primeros molares. Entonces, en el estricto sentido, hablando puritanamente, pues bueno, cuando nosotros colocamos este tipo de placas acrílicas de polimetilmetacrilato, este ATP ya no se le conoce como ATP o barra transpalatina, se le conoce como un transpalanans. Así se conoce este aparato. Bien, vamos a continuar. Bueno, aquí vemos cómo la fuerza de la lengua por la deglución nos va a hacer aquí la activación de un torque negativo, pero también nos va a hacer una intrusión de estos primeros molares de forma bilateral. Entonces esto es algo que es útil cuando nuestro paciente realmente lo requiere. Bien, ahora vamos a pasar a el sistema de Wilson, que en el estricto sentido, pues bueno, ya no se conoce como ATP ni barra transpalatina, sino se conoce como un aparato palatal multiacción. Y multiacción porque bueno, se puede combinar con todos estos aparatos y también como tal el aparato tiene una multiacción por las modificaciones que el aparato tiene ya en sí. Bien, bueno, lo primero es otra vez recordar que la forma del omega es lo que hace la diferencia entre una ATP o una barra tipo Gauss-Garian y un aparato palatal multiacción. En este caso, bueno, la forma del omega es en diamante y esto nos permite tener 5 ángulos. Estos 5 ángulos que están aquí enumerados y con una señalización, pues bueno, nos van a permitir tener puntos muy específicos de activación y desde luego que estos se manifiesten en una biomecánica. Entonces vamos a iniciar. Para mí la verdad es que esto es este tipo de modificación en el omega. La verdad es que para mí se me hizo de un hombre muy visionario, porque sí es muy exacta y sabemos hacia dónde vamos con cada activación. Bien, finalmente, o sea,
O sea, como se los dije hace un momento, ¿no? ¿Cuál es el mejor aparato? El que mejor funciona en tus manos. Aquí tenemos una activación para hacer la expansión sin rotación de los molares. ¿Cómo es eso? Pues bueno, con una pinza también, igual, con bocado cuadrado por dentro y bocado redondo por fuera, nosotros hacemos la activación exactamente en este ángulo, que es el ángulo número 3, y vamos a hacer una expansión de la omega. De hecho, aquí se puede ver cómo estaba en zona punteada, y cuando lo activamos, hacia dónde se va a dirigir. O sea, se va a abrir la omega, pero también los brazos que conforman la bóveda palatina se van a rotar hacia posterior. Entonces, en lo consiguiente, nosotros vamos a tener una expansión con la rotación de los primeros molares. Pero vamos a suponer que solamente requerimos la expansión, que nuestros primeros molares no requieren una corrección de la rotación. Bueno, entonces vamos a hacer un doblez de compensación, que va a ser en estos ángulos, que es el ángulo número 1 y el ángulo número 5, que nos va a dar como resultado que estos brazos que van hacia palatal o que conforman la bóveda palatina regresen a su posición original. Entonces, esto es cuando nosotros queremos una expansión sin rotaciones. Bien, ¿cómo nos va a quedar ya nuestra activación completa? En esta forma. Pero si queremos si necesitamos hacer una expansión y también aunado la corrección de una mesorrotación, pues bueno, solamente hacemos la activación que nos está marcando la figura número A. Bien, ahora, multiacción. ¿Por qué se llama multiacción? Por todas estas acciones que se pueden realizar biomecánicamente hablando. O sea, ¿qué podemos hacer? En el estricto sentido tenemos una barra transpalatina y podemos quitar los brazos extensores. Pero si dejamos los brazos extensores, nosotros podemos hacer un avance de los incisivos, como lo ven aquí. Podemos hacer una expansión bucal en toda la arcada posterior, en toda la arcada superior a nivel de premolares y nivel de caninos. Podemos hacer expansión selectiva, omitiendo que el alambre o los brazos extensores toquen un órgano dentario que no queremos expandir. Bien, pero vean, o sea, se pueden hacer expansiones selectivas. Se puede hacer también avance de laterales cuando tenemos esos laterales en un borde a borde o en una mordida cruzada con un tope lógicamente de mordida. Y estos aditamentos también nos vende la Rocky, y entonces aquí tienen un insertor también donde puede entrar este brazo extensor y nos puede facilitar la biomecánica sin que esto, pues bueno, tenga un juego. Bien, podemos hacer también la contracción o la inflexión de los primeros molares. Bien, podemos hacer también nosotros movimientos de los caninos, como, bueno, utilizamos los brazos extensores y nos ayudamos a lo mejor de un hilo elástico o de un botón quirúrgico, un botón o un bracket, y podemos hacer esa contracción o llevar un canino que se encuentra un poco vestibularizado, llevarlo a conformar la arcada, ¿no? Esto es un poco el concepto del doctor Gosgarian. Bien. Y podemos hacer también nosotros la corrección de las rotaciones de los caninos o hasta de cualquier órgano dentario, simplemente con la colocación de un aditamento, un botón, un bracket y el uso del hilo elástico. Finalmente esto es un anclaje, entonces obviamente, o sea, va a tener mayor fuerza, ¿verdad? Por cantidad volumétrica los primeros molares cuando queremos hacer una desrotación del canino, ¿no? O sea, de forma unilateral. Y si queremos estar más seguro, pues lo podemos hacer de forma segmentada, ¿no? Si tenemos que hacer la corrección de ambos caninos en cuanto a la rotación, pues primero lo hacemos de un lado y después lo hacemos del otro para tener mejor anclaje, ¿no? Esto aplica a cualquier órgano dentario, premolar, canino, o sea, cualquier órgano dentario, hasta dientes anteriores. También podemos hacer la rotación del primer molar, pero incluida la expansión, o sea, se hace la rotación y en automático también se va a hacer la expansión del mismo lado. Bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, podemos hacer también variables donde nos puede hacer una vestibularización o una expansión de un premolar o el avance de un premolar en el caso de que necesitemos avanzarlo hacia mesial, o sea, mesializarlo. Podemos hacer también nosotros haciendo una modificación, podemos colocar hilo elástico y podemos hacer una retracción del sector anterosuperior. Ahora recordemos que, pues bueno, hoy ya no sería lo más factible hacer este tipo de biomecánica, ¿no? Para eso podemos ocupar ya perfectamente cualquier técnica de ortodoncia, pero sin embargo, pues bueno, es una opción que está o que se nos pone a la mano para poder tener opciones de tratamiento con un solo aparato. Bien, ahora podemos hacer nosotros también movimientos bucales de los primeros molares, también ya sea de forma unilateral o bilateral.
Bien, y eso también con la situación de aplicar torque en la zona donde no queremos que se nos mueva, donde queremos fungirlo como anclaje. Y pues bueno, también, o sea, tenemos nuestros alicates de Dios. Así nos decía un maestro, me decía un maestro que me dio clases en la especialidad. Los alicates de Dios, ¿cuáles son? Pues bueno, nuestros dedos, o sea, nuestras manos. Podemos hacer también las activaciones de expansión y contracción mediante una activación manual, pero específicamente con nuestros dedos. Bien, ahora vamos a ver las modificaciones. Realmente aquí terminamos ya con la biomecánica que nos puede brindar este aparato. Que para mí, pues bueno, sí es importante. Sin embargo, pues bueno, existen otros aparatos que nos brindan mayor activaciones biomecánicas, pero esta es una muy buena opción. Y ahora lo que sigue son las modificaciones que se le pueden realizar a una barra transpalatina, pero eso lo vamos a dejar para un tercer video y espero que lo que revisamos el día de hoy sea de utilidad para ustedes y pues bueno, estamos en contacto. Saludos.